buenos días con todos los presentes. Como es de conocimiento, estamos grabando nuestras presentaciones, que son pues charlas magistrales, casos clínicos complejos, y con orgullo son de nuestra unidad, de nuestro servicio de neurología de la Clínica Ricardo Palma. Esta es la penúltima presentación del año 2025. No podíamos dejar de invitar al doctor Walter de la Cruz, quien es coordinador de la unidad de epilepsia de nuestro servicio y presidente de la Sociedad Peruana de Neurología. El día de hoy el doctor de la Cruz nos va a deleitar con algunos casos complejos, pero a la vez muy educativos, con la finalidad de poder afinar más nuestro olfato clínico, terapéutico y diagnóstico. Walter, buenos días y por favor, adelante. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Un gusto. Quería un ratito acá. No sé por qué no puedo pasar. A ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, colegas, buen día. Gracias por la presentación, Manuel. Y es el penúltimo caso del año. Y esperemos que el próximo podamos comenzar con fuerza también, ¿no? Hay que continuar con estas actividades académicas que son muy interesantes y reflejan todo el trabajo que estamos desarrollando ahí en el servicio de neurología de la clínica, ¿no? Entonces voy a presentar dos casos, y estos casos son unos casos que corresponden a una patología que se asocia mucho a epilepsia, y vamos a hacer luego una revisión breve sobre el tema, ¿no? Este primer caso es un paciente varón de 27 años, él es diestro, trabaja como ingeniero mecánico, es soltero, ¿no? Siempre en epilepsia nosotros damos mucha importancia, y creo que en neurología en general, a la dominancia, ¿no? La dominancia hemisférica, ya que eso nos permite más o menos localizar y lateralizar la zona epileptogénica, ¿no? Que es importante sobre todo cuando vamos a evaluar la posible cirugía de epilepsia. Entonces, este paciente empezó la epilepsia, es un paciente con epilepsia, empezó a la edad de 24 años, o sea, hace 3 años más o menos. Él tiene unas crisis epilépticas donde, si ustedes ven ahí, tenemos qué datos necesitamos de la crisis, ¿no? Siempre vemos la parte preictal. La preictal se refiere a los síntomas prodrómicos que puede tener el paciente. Los síntomas prodrómicos no son el aura, sino unos síntomas inespecíficos que muchos pacientes pueden relatar, que se producen días antes u horas antes de una crisis, ¿no? Generalmente son síntomas inespecíficos como irritabilidad, anedonia, ánimo decaído, cefalea incluso a veces, ¿no? Y a veces lo tienen y a veces no, ¿no? Y el ictal ya corresponde a la crisis epiléptica. En este caso, el paciente tenía un aura, que es una sensación de hipersensibilidad a la luz. O sea, él refiere que súbitamente empieza la crisis con una hipersensibilidad a la luz, ¿sí? O sea, él puede estar trabajando con una luz determinada en un momento determinado y está sin molestias, pero cuando ya viene la crisis, hay una hipersensibilidad a la luz. Luego de eso, empieza a sentir un hormigueo en la mano derecha. Un hormigueo en la mano derecha, seguido luego de náuseas y palpitaciones, ¿no? Ese es más o menos el aura. Eso puede durar 10 segundos, 30 segundos. Si dura más tiempo, se desconecta y adopta una postura tónica bilateral asimétrica, ¿no? O sea, se pone, según los testigos, se pone totalmente rígido, con una postura tónica, ¿no? Pero es una postura tónica bilateral asimétrica, no es simétrica, generalmente en flexión de miembros, en extensión de miembros inferiores y flexión de miembros superiores, con una ligera versión oculocefálica. La crisis dura menos de 1 minuto, la más grave puede durar hasta 2 minutos, y luego de ello el paciente queda confuso, con somnolencia y dolor de cabeza. Esa crisis
Actualmente se presenta la crisis focal sin alteración de la conciencia, o sea, solamente el aura, se presenta 3 veces por mes. Y las crisis focales con alteración de conciencia, la última fue hace 2 años, ¿no? Es un paciente que ya lo veo hace tiempo. Venía en realidad por las crisis donde tenía alteración de la conciencia, y esas ya se controlaron con esta combinación que usa actualmente, que es valproato, el Valcote R de 500 mañana y noche, y la lamotrigina 150 mañana y noche, ¿no? Con esa combinación se encuentra actualmente y tiene esas 3 veces por mes, tiene esas auras epilépticas que hemos visto. No usa otro medicamento. Anteriormente, me olvidé acá, anteriormente usó levetiracetam. De hecho, vino a mi consulta usando levetiracetam, que había usado hasta 3 gramos al día, pero sin una respuesta buena en el control de crisis, y más bien le había generado un poco de ansiedad. Antecedentes: él, si ven ustedes, tuvo un parto eutóxico institucional sin complicaciones, el desarrollo psicomotor aparentemente fue normal, no hay una historia de convulsión febril, trauma craneoencefálico o infecciones del sistema nervioso central, no hay familiares con epilepsia, no hay tampoco otras comorbilidades actualmente, ¿no? Ya. Entonces, esa es la historia, ¿no? Cuando vemos estos pacientes desde el punto de vista clínico, con estos datos podemos un poco localizar la zona de inicio de la crisis, ¿no? Esa sensación de hipersensibilidad a la luz tiene que ver obviamente con una sensación visual, ¿no? Es un aura visual. Entonces, esa aura visual ya tenemos que ver que probablemente se está originándose en el córtex posterior, o sea, a nivel de la corteza visual, ¿no? Puede ser a nivel occipital, pero no nos ayuda mucho a lateralizar, si es en el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿no? Luego sigue ese hormigueo en la mano derecha, ¿no? Es un síntoma sensitivo, nos está hablando de que esa actividad se está propagando probablemente hacia el área sensitiva, ¿no? Y la parte sensitiva sí es ya un poquito más lateralizador. Si es en la mano derecha, creeríamos que por ahí la crisis está originándose en el hemisferio izquierdo, ¿no? Porque es contralateral. Pero recuerden que a veces esto no es al 100%, ¿no? Pueden haber muchas crisis que se originan sobre todo en la parte de la corteza sensitiva secundaria, que no son tan lateralizadoras, que pueden ser ipsilaterales, ¿no? En cambio, cuando se originan en la corteza sensitiva primaria, son más lateralizadoras, ¿no? En este caso, ese hormigueo de mano derecha, ¿no? A tenerlo en cuenta. Y luego esas náuseas y palpitaciones, eso nos está indicando que la crisis probablemente se está propagando hacia la región de la ínsula o hacia la región temporal, ¿no? Por eso está presentando náuseas y palpitaciones. Y finalmente, cuando se desconecta y tiene una postura tónica bilateral asimétrica, probablemente la crisis se ha propagado hacia el lóbulo frontal, ¿no? Entonces estamos ahí viendo esa posibilidad. Pero si ustedes ven, solamente con esos síntomas es un poco difícil lateralizar la zona epileptogénica. Localizar sí, probablemente es en el córtex posterior, puede ser en la corteza visual primaria o en la corteza secundaria o en la unión temporo-occipital, ¿no? Ahora, ese hormigueo de la mano derecha nos puede ver un poquito a lateralizar, probablemente puede estar originándose la crisis en el lado izquierdo. Entonces, cuando vemos esto, vamos a ver ahora luego el electroencefalograma. Y en el electroencefalograma, si ustedes ven ahí, nos está indicando que hay una actividad epileptiforme que está apareciendo en forma periódica, ¿no? O cuasi periódica. Si ven ustedes, los electrodos que están captando esa descarga son los electrodos que están en el córtex posterior, o sea, el T6, el O2, el P4, ¿no? Como podemos ver ahí, hay un tren casi rítmico de ondas agudas. Si lo vemos en este montaje, que es en el montaje común promediado, referencial común promediado, vamos a ver que la mayor electronegatividad está en T6, O2, ¿no? Entonces nos está indicando que la zona epileptogénica probablemente se encuentra en la región temporo-occipital del lado derecho, ¿no?
que no concuerda mucho con esa sensación de hormigueo en la mano izquierda, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, ya no hay una adecuada concordancia. Entonces ya nos está indicando que probablemente la crisis obviamente no se está originándose en la corteza sensitiva primaria, sino probablemente hay una propagación de la parte visual hacia la corteza sensitiva secundaria, ¿no? Sí, ese es un tipo de hallazgo. El otro tipo de hallazgo que vimos en este paciente fue esta actividad rítmica rápida de baja, mediana amplitud. Si ven ustedes que dura 1, 2, 3, 4 segundos. O sea, son una ráfaga de actividad rítmica rápida, más o menos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 Hz, ¿no? ¿A nivel dónde? A nivel temporal, ¿no? A nivel temporal o temporo-occipital del lado derecho. Si lo vemos en el montaje común promediado, vemos que esa actividad tiene mayor electronegatividad a nivel de F8, T4, T6. Entonces, este electroencefalograma lo que nos indica es que tiene una actividad irritativa extensa, ¿no? Hemos visto antes primero a nivel temporo-occipital y ahora un poquito más en la parte anterior. Entonces hay un área irritativa que es más extensa. Y eso es lo usual generalmente en el electroencefalograma interictal, ¿no? Pero ya estamos viendo más o menos dónde se puede estar originando esta crisis. Con esta información entonces en este paciente no se logró registrar una crisis epiléptica, ¿no? Y con esta información vamos a la neuroimagen, ¿no? Entonces recuerden que todo neurólogo tiene que ver la neuroimagen, sobre todo cuando se hace epilepsia, y yo supongo también en otros trastornos. Tenemos que ver la neuroimagen con la información clínica y la información electroencefalográfica. Entonces, con esa información debemos evaluar la resonancia magnética, la tomografía, el PET, el SPECT, ¿no? En este caso, se ve en este puntito que yo he señalado en amarillo, que está en amarillo, he señalado, ¿no? Más o menos dónde está la mayor electronegatividad del electroencefalograma. Entonces, empiezo a buscar en la resonancia magnética las posibles imágenes, ¿no? Y cuando hemos buscado las imágenes hemos visto que en este punto, si ven ustedes ahí, si comparan esa parte temporal, ¿no? Más o menos media, ¿sí? Temporal media, derecha, la comparan con el lado izquierdo, es diferente, ¿no? Si ven en estos cortes coronales, van a ver que hay un surco que es anormalmente más profundo, ¿no? Y está rodeado por una corteza más engrosada. Y si ven, voy a quitar un poco aquí, si ven, hay una imagen, ¿no? Que está uniendo el ventrículo lateral con esa corteza, ¿no? Que es el famoso signo de trasmanto que se puede ver aquí, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahí es un paciente que tiene una displasia cortical focal, ¿no? Una malformación del desarrollo cerebral que recuerden que las displasias corticales suelen ser muy epileptogénicas y en el electroencefalograma muchas veces vemos eso, una actividad epileptiforme muy frecuente, caracterizada por actividad rítmica rápida focal o trenes de ondas agudas, puntas, que se presentan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, aquí en este caso tenemos eso. Acá si lo vemos, si comparamos, hacemos una de cómo colocamos los electrodos, vamos a ver que en este punto es donde estaba la mayor electronegatividad, ¿no? Primero en este trazado a nivel de T6 y en este otro a nivel de T4, ¿no? Entonces es una zona irritativa extensa, ¿no? Pero obviamente es muy probable que esa imagen, esa displasia, sea la causa de esa crisis. Recuerden que cuando vamos a ver la zona epileptogénica es un concepto teórico donde hay varias subzonas, ¿no? Una de ellas es la zona de inicio ictal y la otra es la zona sintomatogénica. La zona de inicio ictal muchas veces no puede no dar síntomas, o sea, no empieza la descarga en un punto, pero ese punto es un área asintomática, o sea, no da síntomas. Y cuando la descarga recién se propaga a una zona sintomatogénica, ahí empieza recién el paciente a dar síntomas. Entonces, la descarga empieza en una región, de la zona de inicio ictal, de esa región se propaga a la zona sintomatogénica y ahí recién nos da síntomas, ¿no? Entonces, es lo que puede estar pasando en este paciente. La crisis comienza en este punto donde está cerca la displasia cortical focal y luego la descarga se propaga hacia la parte occipital, hacia la parte visual,
y ahí tenemos el primer síntoma del paciente, que es esa hipersensibilidad a la luz. Y luego, por otra red, se propaga hacia la región parietal, a la corteza sensitiva secundaria, y ahí tenemos esa sensación de hormigueo en la mano derecha, y luego hacia la región frontal, y donde el paciente tiene esa postura tónica bilateral asimétrica, ¿no? Entonces es toda una red ahí de propagación. Entonces finalmente este paciente tiene una epilepsia, ahí están las 5 subzonas de la zona epileptogénica, tiene una epilepsia que es una epilepsia focal, estructural, secundaria a una displasia cortical, focal probablemente 2A o 2B, que se localiza a nivel temporal medio en el giro superior, en la región temporal medio derecho, entre el giro superior y medio, ¿no? de ese lóbulo. Muy bien, ese es un caso. El otro caso es un caso de una paciente mujer de 34 años, que es diestra, es médico veterinario, y ella desde los 12 años tiene 2 tipos de crisis. Es una crisis donde tiene ella unos episodios breves de falta de capacidad para entender lo que le dice o lo que lee durante aproximadamente 5 a 10 segundos, ¿no? Entonces, en este periodo, la paciente no pierde la conciencia, pero pierde esa capacidad para entender, ¿no? Incluso cuando ella está con sus pacientes, ¿no? Tratando a los animalitos y está con los dueños, ella como que hace alguna cosa en especial como para que se le pase este periodo y ¿no? Empieza ya a atender con normalidad, ¿no? O sea, ya tiene estrategias para poder, para hacer que nadie se dé cuenta que le está dando la crisis en ese momento. En el segundo episodio, ella ya no lo puede controlar porque es un episodio donde tiene una alteración súbita de la conciencia, ¿no? Estos crisis son alteración súbita de la conciencia, mirada fija, falta de respuesta a estímulos, y empieza a presentar unos automatismos oroalimentarios y manuales durante 1 a 2 segundos. Entonces, teniendo en cuenta esta crisis, ya básicamente si hay una falta de capacidad para entender lo que le dicen, eso ya nos está indicando una zona epileptogénica, ¿no? Si ella es diestra, su dominancia hemisférica es el lado izquierdo. Entonces el lóbulo dominante para el lenguaje es el lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Entonces, si ella tiene falta de capacidad para entender lo que le dice, probablemente la zona epileptogénica esté cerca a lo que es la corteza elocuente del lenguaje, ¿no? La área de Wernicke, ¿no? Entonces, es una epilepsia del lóbulo temporal neocortical dominante, ¿no? Eso ya nos está indicando una zona epileptogénica. Y este segundo crisis sí no es tan lateralizador, ¿no? Porque es una crisis donde pierde súbitamente la conciencia, pero esos automatismos oroalimentarios y manuales sí nos indican que la crisis probablemente se origina en el lóbulo temporal, pero no nos indica si es lado izquierdo o lado derecho, ¿no? Entonces, con esta información vamos y se hace un electroencefalograma, y se ven ustedes en el electroencefalograma, se ve esta actividad epileptiforme en la región temporal izquierda, ¿no? Si ven aquí, ven unas ondas agudas que se repiten casi periódicamente, ¿no? A nivel temporal izquierdo. Y si lo vemos aquí, la mayor electronegatividad está en F7, T3, lo que nos indica que la zona afectada, la zona epileptogénica, probablemente se encuentra en la región temporal anterior izquierda, ¿no? ¿Ya? También hay descargas en la región temporal derecha. Eso no indica que sea una epilepsia bitemporal, sino lo que sucede es que muchas veces, hasta en un 30-50% de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal unilateral, puede haber actividad epileptiforme bitemporal, ¿no? Entonces eso no indica que exista otro foco. Y aquí en esta paciente sí se le pudo registrar una crisis epiléptica, y la crisis epiléptica comienza aquí. Aquí les voy a mostrar cómo aquí hay una actividad rítmica rápida de baja amplitud en T3, T5. Ven aquí. Este es antes de la crisis, y electrográficamente ya está empezando la crisis en este punto. Sí, ahí continúa, se atenúa, y ahí ya empieza una actividad rítmica de mayor amplitud, menor frecuencia, ¿no? De más o menos de 4 a 5 Hz a nivel temporal izquierdo en F7, T3, T5.
Aquí se empieza a ver también ya unos artefactos de actividad muscular, pero clínicamente la paciente todavía no muestra signos prominentes de una crisis, ¿no? Ahí abre los ojos, no responde a los estímulos, a las preguntas que se le está haciendo, hace un gesto como de tristeza. Se le descubre un poquito para poder ver si presenta algo. Ahí se coloca que hay mirada fija y falta de respuesta. Entonces, esa es la crisis tipo 2, ¿no? Donde la persona perdía la conciencia súbitamente y empezaba a presentar mirada fija, falta de respuesta y automatismos, ¿no? Vamos a avanzar esta parte para ir aquí. Entonces, lo importante aquí es el inicio de la crisis, ¿no? Acá nos está indicando esta actividad rítmica rápida que está presentando aquí en T3, T5, nos está indicando, en este caso sí, la zona de inicio ictal, ¿no? Y esta parte de aquí probablemente ya es propagación hacia la región temporal anterior, ¿no? Pues seguimos avanzando. Y aquí la imagen, ¿no? Igual, con esta información clínica y electroencefalográfica hay que ir a la imagen. En este caso es más claro, ¿no? Más notorio. Si ustedes ven, hay una clara asimetría de lo que es el tamaño de los ventrículos laterales a nivel temporal, ¿no? Se ve que el ventrículo del lado izquierdo se ve notoriamente más grande que el lado derecho, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo vi la primera imagen, que era una resonancia magnética estándar de 1.5 teslas, creía que estaba frente a una esclerosis del hipocampo, ¿no? Y cuando hicimos una resonancia magnética de 3 teslas con protocolo de epilepsia, ¿no? Nos dimos cuenta que no tenía eso, que lo que tenía era una paciente con una malformación congénita que se llama heterotopía nodular periventricular, ¿no? Que si ven ahí, esta es la secuencia en FLAIR, ¿no? Si ven en este punto, frente al hipocampo izquierdo, se ve esta imagen hiper intensa, ¿no? Que nos indica que hay cuerpos neuronales, y aquí en el lado derecho no hay eso, ¿no? Y en esta imagen en T2 ven ustedes aquí también una imagen con apariencia cortical, y aquí en T1 se ve claramente que es imagen de tejido cortical heterotópico, ¿no? Entonces esa es la famosa heterotopía nodular periventricular unilateral múltiple en este caso, ¿no? Bien, entonces hemos visto ahí 2 casos de pacientes que tienen epilepsia debido a malformaciones del desarrollo cortical, ¿no? Entonces las malformaciones del desarrollo cortical son una causa importante de epilepsia, ¿no? Es un grupo amplio y heterogéneo de trastornos, ¿no? Hemos visto displasia cortical focal, heterotopía, por ejemplo, en estos casos, pero hay más malformaciones. Se caracterizan porque hay una estructura cortical anormal o la presencia de materia gris heterotópica, a veces asociada con un tamaño cerebral normal, ¿no? Y como ven ustedes, con pacientes que pueden ser cognitivamente también normales, ¿no? Tienen un buen desarrollo cognitivo. Tiene diversas etiologías, ¿no? Hay etiologías genéticas, sobre todo de esas malformaciones graves. Hay etiologías también infecciosas, vasculares y metabólicas. Las principales manifestaciones clínicas es la epilepsia, ¿no? O sea, 75% de estos pacientes que tienen malformaciones del desarrollo van a tener epilepsia, ¿no? Luego puede haber retraso del desarrollo, discapacidad intelectual o parálisis cerebral. También pueden haber algunos signos sistémicos y algunas veces son asintomáticos y se descubren incidentalmente. También puede haber eso, ¿no? Se desconoce la incidencia y prevalencia exacta de malformaciones del desarrollo cortical en la población general, ¿no? No hay muchos estudios. Algunos estudios para displasia cortical focal dicen que la incidencia es de 50 casos por 100.000 personas al año en menores de 16 años, ¿no? Para displasia cortical focal. La prevalencia, cuando se han visto grupos, por ejemplo, en prevalencia de malformación del desarrollo cortical en personas que tienen epilepsia es 3 a 12%. En personas que tienen epilepsia fármaco-resistente, ¿no? Específicamente fármaco-resistente, 25 o 40%. Pacientes niños con epilepsia fármaco-resistente, 40%. ¿Sí? Entonces, cuando hay un niño con epilepsia fármaco-resistente, hay que buscar malformaciones del desarrollo cortical, ¿no?
¿ya? Cuando hay pacientes adultos también con epilepsia fármaco-resistente, hay que buscar malformaciones del desarrollo cortical, que muchas veces pueden ser sutiles. ¿Ya? Y en pacientes que son sometidos a cirugía de epilepsia por epilepsia fármaco-resistente, hasta un 50%, ¿no? Este es un famoso estudio que se publicó en el 2017 de un banco de tejido cerebral de pacientes que han sido sometidos a cirugía de epilepsia, ¿no? Y como ven ustedes, aquí hay varias, ¿no?, principales causas o hallazgos histopatológicos en pacientes sometidos a cirugía de epilepsia. Como ven ustedes, en general en todos los pacientes la esclerosis del hipocampo ocupa el primer lugar, ¿no? Eso porque es la causa más frecuente de epilepsia focal fármaco-resistente y es la que también tiene mejores resultados postquirúrgicos y es lo que más se opera a nivel mundial, ¿no? Luego siguen los tumores del neurodesarrollo y en tercer lugar están las malformaciones del desarrollo cortical. Y de esas malformaciones del desarrollo cortical, la displasia cortical focal es hasta un 75% de los casos, en general, ¿no? Y la displasia cortical tipo 2 hasta un 45% de los casos. Y la localización más común de estas displasias corticales es el lóbulo frontal en un 52%. Y así vemos en forma separada en adultos, igual ocupa el tercer lugar, pero si vemos en niños es el primer lugar, ¿no? La malformación del desarrollo cortical es la causa más frecuente de cirugía de epilepsia, ¿no?, fármaco-resistente en niños, ¿no? Hasta un 40% de los casos, ¿no? Y la displasia cortical tipo 2, un 43%. Entonces, cuando tengamos niños con malformación, con epilepsia fármaco-resistente, hay que ponernos a buscar malformaciones de desarrollo cortical. Muchas veces son claramente evidentes y el radiólogo los va a informar, pero muchas veces pueden ser muy sutiles, ¿no?, como esa displasia cortical o ese tejidos heterotópicos periventriculares también muy sutiles que tenemos que buscar muy bien. Cuando vemos niños con crisis, o sea, unas crisis neonatales, ya también es importante. Recuerden que la mayoría de las causas de crisis epilépticas en niños son sintomáticas agudas, ¿no? Son sintomáticas agudas. Pero también una causa importante de crisis precoz neonatal son las malformaciones del desarrollo cortical hasta en un 9% de los casos, ¿sí? 9% de los casos. Y lo que más se encuentra son microcefalia, macrocefalia, rasgos dismórficos, estigmas neurocutáneos, ¿no?, que nos debe hacer sospechar en la posibilidad de que esa crisis se deba a una malformación del desarrollo cerebral. Entonces, la malformación del desarrollo en realidad es todo un tema amplio, ¿no?, que lo hemos visto probablemente en el pregrado en embriología, ¿no? Entonces, la malformación del desarrollo cortical puede producirse por una alteración a nivel de la proliferación de las neuronas, o sea, recuerden que las neuronas empiezan a proliferar a nivel periventricular, ¿no? Entonces puede darse a ese nivel, ¿no? Y van a ver hay determinadas malformaciones que son más frecuentes por alteraciones a nivel de la proliferación de las neuronas, ¿no? Luego hay malformaciones por trastornos de la migración neuronal, ¿no? Trastornos de la migración neuronal. Por ejemplo, la heterotopía nodular periventricular probablemente se deba a una combinación de un trastorno de la proliferación de las neuronas y de la migración, ¿no? En cambio, la displasia cortical focal es básicamente un trastorno de la migración neuronal. Finalmente, está el desarrollo postmigratorio, o sea, cuando ya las neuronas han llegado a las capas, ¿no?, y ahí no se conforma adecuadamente esas capas. Por ejemplo, recuerden que los niños pueden a veces presentar infartos, hemorragias en el segundo trimestre, primer trimestre del embarazo. Y ese tipo de injurias muchas veces pueden provocar malformaciones por una inadecuada conformación de las capas de la corteza cerebral, o sea, por una malformación a nivel ya del desarrollo postmigratorio, una vez que ya han migrado las neuronas hacia las capas, ¿no? La genética, hay muchos genes que están asociados a malformaciones congénitas, muchos genes. Muchos también tienen obviamente un trasfondo genético, ¿no? Y cuando hay malformaciones, sobre todo cuando estas comienzan en niños, hay que hacer todo un estudio de panel genético, ¿no? Eso ya Pamela sabe, ¿no? Todos los pacientes que tienen esto tienen generalmente estudios genéticos. Y un gen que está un poco implicado en esto, ¿no? Es lo que es la vía de la
de la mTOR, ¿no? Y la llamamos los mTORpatías, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, la esclerosis tuberosa está asociado, por ejemplo, a una alteración de un gen que regula el TSC2, por ejemplo, ¿no? Hay la displasia cortical tipo 2, por ejemplo, a un gen que regula esta vía, ¿no? La NPRL3. O la displasia cortical focal tipo 2 también en esta vía directa, ¿no? Entonces ven ustedes que casi todos convergen en esta vía de la mTOR, ¿no? Parece que hay la alteración de esa vía, ¿no? Puede producir una hiperactivación, ¿no? Y generar epilepsias fármaco-resistentes secundarias a malformaciones congénitas. Si ven ustedes, cada una de estas malformaciones congénitas, microcefalia, megaencefalia, displasia cortical, polimicrofilia, pueden estar asociadas a varios genes, ¿no? Ven ustedes, hay varios genes, cada una de esas tienen varios genes que pueden producir estas malformaciones congénitas, ¿no? Entonces es muy, muy amplio. Aquí, por ejemplo, vemos ejemplos de diferentes malformaciones congénitas. Pueden ustedes revisar este artículo donde se han sacado estas fotos, ¿no? En este caso de microcefalias, ¿no? Donde puede haber microcefalia, por ejemplo, con giros normales, por ejemplo, ¿no? O microcefalias donde hay disminución del tamaño de los giros cerebrales, una lisencefalia y todas esas cosas, ¿no? Acá la megaencefalia, por ejemplo, donde hay megaencefalia también con giros de aspecto más o menos normal y megaencefalias asociadas a malformaciones muy profundas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la displasia cortical focal que hemos visto, la tipo 1, 2A, 2B, ¿no? En el 2A, por ejemplo, o 2B con su típica, con su típico signo de transmanto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el complejo de esclerosis tuberosa, por ejemplo, donde hay displasia cortical, pero también hay túberes. La heterotopía nodular periventricular que hemos visto, ¿no? Que puede ser, como en este caso, una heterotopía unilateral única, por ejemplo, es pequeñito, que a veces puede ser poco evidente, ¿no? Y hay que es importante aquí, múltiple, que es bilateral, ¿no? Una heterotopía nodular periventricular múltiple, que es bilateral, y heterotopías que están asociadas a otro tipo de malformaciones, incluso, por ejemplo, aquí con corteza doble, ¿no? La heterotopía nodular con corteza doble, ¿no? Que es una heterotopía asociada a genes, por ejemplo, al cromosoma X, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Aquí las lisencefalias, las polimicrogidias y la esquisencefalia, por ejemplo, ¿no? Las polimicrogidias y esquisencefalias generalmente suelen asociarse, por ejemplo, si ustedes ven, están distribuidos en un territorio vascular, por ejemplo, aquí en la arteria cerebral media, por ejemplo, ¿no? Y estos generalmente se asocian a infartos o hemorragias en el segundo trimestre del embarazo, por ejemplo, ¿no? Y hay genes que muchas veces hacen más propenso a los niños a ese tipo de malformaciones congénitas. Me avisan, por favor, si falta tiempo para ya apurarme. La epilepsia es la manifestación neurológica más común de la malformación del desarrollo cortical, ¿no? Puede comenzar a cualquier edad, ojo, ¿ya? Por ejemplo, en los pacientes que tienen heterotopía nodular periventricular, la epilepsia puede comenzar en la adolescencia, en la juventud, y es más frecuente en mujeres, ¿no? ¿Ya? En ese paciente que tenía heterotopía nodular periventricular. Obviamente es más frecuente que inicien en la infancia, ¿no? Y esta es una pregunta frecuente de los pacientes, ¿no? Cuando nosotros le damos la información de que, bueno, señor, tiene una malformación congénita y es la causa de su epilepsia, mucha gente, porque este paciente, ¿no? Que empezó a los 24 años, dice, oye, pero ¿cómo va a ser congénita si yo empiezo recién a tener epilepsia a los 24 años, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Eso no es inusual, puede comenzar a cualquier edad. Entonces recuerden que el cerebro cambia con el tiempo y la epileptogenicidad de una lesión también cambia, ¿no? La semiología de la crisis epiléptica es heterogénea, pero son más frecuentes que sean focales, ¿sí? Las crisis epilépticas generalizadas predominan en las malformaciones del desarrollo cortical difusas o bilaterales, ¿no? En niños pueden presentarse diversos síndromes epilépticos, Ohtahara, West, Lennox-Gastaut, ¿no? Epilepsia parcial continua, ¿no? La mayoría de veces las epilepsias son fármaco-resistentes, ¿no? Y el estado epiléptico es común.
La severidad de la enfermedad en estas malformaciones es variable, ¿no? Por ejemplo, hay formas más severas, ¿no? Donde hay microcefalia, el paciente está espástico, tiene crisis de inicio precoz entre los 0 a 3 meses de edad, crisis epilépticas muy, digamos, severas. Hay encefalopatía epiléptica infantil, puede haber espasmos infantiles, síndrome de Lennox-Gastaut, mioclonías, ¿no? Y generalmente vamos a encontrar una malformación difusa, ¿no? Y también hay formas intermedias con megaencefalia, donde el paciente tiene hipotonía, la crisis empieza entre los 3-12 meses, crisis focales y generalizadas, por ejemplo, ¿no? Y menos severa, donde el tamaño de la cabeza puede ser normal, donde el paciente no tiene problemas de tono muscular, la epilepsia comienza muy tarde, o sea, más tarde, más de un año, como en estos dos casos que hemos presentado, uno comenzó a los 24 años y la otra también más o menos a los 23 años me parece, ¿no? Y crisis focales, ¿no? No son generalizadas. Más o menos en la displasia cortical focal es lo que puede estar pasando, ¿no? Desde el punto de vista histológico, lo que vamos a ver es, ¿no? Por ejemplo, acá la corteza normal y una corteza con displasia cortical tipo 2, vean ustedes, que tiene células avalonadas, células dismórficas, células gigantes, ¿no? Y si vemos ya desde el punto de vista de una red neuronal, vamos a ver que hay unas conexiones aberrantes y estas conexiones aberrantes se hacen muy epileptogénicas, ¿no? Y tienen una traducción en presentar continuas descargas epilépticas, ¿no? Para el diagnóstico, la resonancia magnética es el método de imagen más importante, ¿no? Es importante la resonancia magnética. Ahora, esto, obviamente la resonancia magnética nos permite una óptima delineación de las estructuras, ¿no? De la sustancia gris y blanca, que es importante, sobre todo en esas lesiones displásicas sutiles, ¿no? Se debe utilizar siempre resonancia magnética de 3 teslas, ¿ya? Es porque tiene mejor resolución, mayor contraste, y si el paciente tiene epilepsia debemos usar siempre el protocolo Harness-MRI, ¿no? Para todo paciente con epilepsia con malformación del desarrollo cortical, ¿sí? Y siempre debemos evaluar esa resonancia magnética conociendo la semiología de la epilepsia y los hallazgos del electroencefalograma, ¿no? Hay malformaciones del desarrollo cortical pues que van a ser informados, ¿no? Como digo yo, el portero, el vigilante lo va a ver y va a ver que el paciente tiene una malformación del desarrollo cortical. Pero hay malformaciones que son muy sutiles, poco evidentes, que tienen que ser buscados claramente haciendo uso de la semiología y de los hallazgos electroencefalográficos. Un informe normal no debe tomarse en cuenta, ojo, si la resonancia magnética se realizó sin protocolo de epilepsia o fue informado por un radiólogo sin experiencia en neuroimágenes de epilepsia. Eso es importante, ¿no? Entonces yo también digo, ¿no? Los que ven mejor la resonancia magnética, las neuroimágenes de los pacientes, generalmente son los neurólogos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que la resonancia magnética puede tener limitaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una displasia cortical 1A, 1C, probablemente los resultados de resonancia magnética son a menudo negativos y no se pueden diferenciar. O sea, estos casos van a necesitar probablemente una evaluación multimodal, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos nosotros, hacemos PET interictal, SPECT ictal, y con esa información vamos a la resonancia magnética, por ejemplo, para ver si podemos ahí ver alguna sutileza, ¿no? La displasia tipo 2A, igual, puede haber, por ejemplo, hiperintensidad sutil en T2, ¿no? Una pequeña, una disminución del grosor de la corteza, pero también puede ser difícil de ver en resonancia magnética. La tipo 2B es la que no debe pasar desapercibida, esa la tenemos que ver, ¿no? Porque hay un aumento de grosor cortical, hay un borramiento de la unión entre sustancia gris y blanca, hay hiperintensidad en T2 y FLAIR, signo de trasmanto, giros y surcos anormales, surcos profundos. Esta la tenemos que buscar, porque muchas veces es sutil también, pero buscándolo, haciendo el uso de la semiología y del electroencefalograma podemos encontrar. Patrones de electroencefalograma ictal interictal. Generalmente en la displasia cortical focal o en general en las malformaciones del desarrollo cortical suelen ser muy epileptogénicas y vamos a ver, como hemos visto en los casos, actividad epileptiforme muy frecuente, ¿no? Sobre todo en la displasia cortical. Por ejemplo, si yo veo esta actividad que estoy viendo aquí, de actividad muy frecuente, trenes,
rítmicos, semirrítmicos de actividad epiletiforme, un foco donde hay actividad con mucha frecuencia, debo sospechar que por ahí hay una malformación congénita tipo displasia cortical focal. En este caso, por ejemplo, un paciente de la clínica, ¿no? de Pamela, ¿no? Ven ustedes que hay una actividad epiletiforme muy frecuente, ¿no? Y el paciente tiene una displasia cortical hemisférica probablemente, ¿no? Tiene una hemimegaencefalia, ¿no? Hemisférica. Paciente que tenía crisis mioclónicas, incluso aquí tuvo una crisis, ¿no? El paciente tuvo una descarga aquí y aquí tuvo una crisis mioclónica. Entonces, en esos casos hay que buscar. Tratamiento farmacológico es, obviamente recuerden que en la epilepsia el primer tratamiento siempre son los fármacos, ¿no? Pero cuando ustedes tienen un paciente que tiene malformación del desarrollo cortical, ya empiecen ¿no? a aconsejar, a ver al paciente de que la posibilidad de que la crisis epiléptica tenga una buena respuesta a fármacos es bien baja, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una epilepsia focal por displasia cortical focal, la posibilidad de que responda a los medicamentos es solamente en un 24%. O sea, 3 de cada 10 pacientes con epilepsia por displasia cortical focal van a tener epilepsia fármaco resistente, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen que ya estar siendo preparados, no informados, porque para otro tipo de procedimientos no farmacológicos. Y el tratamiento quirúrgico es una buena opción, ¿no? Pero no todos ellos. Obviamente siempre hay que evaluar bien quién es candidato y quién no a cirugía de epilepsia, ¿no? Muchas veces hay lesiones displásicas evidentes que lamentablemente no pueden ser sometidas a cirugía porque por ahí están cercanas a una zona elocuente, ¿no? Y no hay una opción quirúrgica, ¿no? O son lesiones muy grandes, ¿no? ¿Ya? Pero hay que ver, ¿no? Por ejemplo, lesiones nodulares pequeñas como heterotopías, hamartomas pueden ser sometidas a cirugía, ¿no? La displasia cortical tipo 1, tipo 2, ¿no? Hay también, por ejemplo, la hemisferectomía para esas hemimegaencefalias, ¿no? Que tenemos. Entonces hay que evaluar la parte quirúrgica, es importante en estos pacientes. Como son casi todos fármacos resistentes, siempre hay que evaluar la posibilidad de cirugía. Por ejemplo, en el segundo caso que vimos, hemos visto a esa paciente que tiene una heterotopía nodular periventricular, ¿no? Y hay estudios, ¿no? En estos casos lo que se hace es un estudio de estereoeje, ¿no? Se colocan unos electrodos profundos, como estamos viendo aquí, unos electrodos, son como unas agujas que cada segmento tienen electrodos que están captando la información, ¿no? Por ejemplo, este electrodo está captando la información en este punto y también en este punto neocortical. Aquí igual, ¿no? Está captando la información. Entonces, de esa manera podemos determinar más o menos con exactitud qué parte de esta heterotopía es la que está originando la crisis, donde se encuentra la zona de inicio ictal, ¿no? La zona de inicio ictal, y de esa manera se puede someter al paciente a cirugía, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, se están haciendo ya esto estereoeje, y aquí se está captando la zona donde empieza la descarga ictal, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se somete a lo que es pasar como quemar esa parte, ¿no? Como quemar esa parte. Tiene un nombre especial, no recuerdo ahorita el nombre, y se puede someter a esta paciente, ¿no? Lamentablemente eso todavía no está no lo tenemos en nuestro país, pero hay que empezar a ver estos casos, porque estos casos de heterotopía nodular periventricular lamentablemente son casos difíciles de tratar, incluso en países desarrollados, incluso con estereoeje. Muchas veces por ejemplo, se ubica que esta lesión provoca la crisis, se quema esa lesión y otra parte empieza a producir descargas, y eso hace que la epilepsia, aún con cirugía, pueda no controlarse adecuadamente, ¿no? Entonces eso puede ser un problema. Muy bien, muchas gracias por su atención, y finalmente aquí vemos, ¿no?, que estamos en la unidad de epilepsia y vemos a los que conformamos, a la otra Marlene, Sofía, Pamela, ¿no? Y en una de las celebraciones que hicimos por el Día Internacional de la Epilepsia. Muchas gracias.